El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:27 en la mañana, gracias por la sintonía. Ya tenemos, como siempre, una interesantísima y motivante visualización en nuestra transmisión digital, tanto en Facebook Live, cuanto en nuestro canal de YouTube. Sabemos que muchísimos nos sintonizan también en nuestra señal de radio, pero claro, no sabemos cuántos están conectados, sintonizándonos a través de nuestra señal de radio. Sí lo podemos visualizar a través de la transmisión digital, que evidentemente a uno le ofrece un resultado tangible, inmediato. En este momento sabemos cuántas personas están conectadas, tanto en Facebook Live, cuanto en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por hacerlo y por vuestra generosa sintonía. Hay algunos temas para comentar, pero yo les había dicho el viernes que les quedaba debiendo, y quiero empezar con aquello, que les quedaba debiendo algo que quedó pendiente la semana anterior. Ojalá que tratemos de abarcar algunos temas que tengo en el radar para la jornada de este lunes. Les había quedado debiendo el comentario sobre la situación de la investigación del caso INA Papers. Y para esto quiero, con su venia, querida audiencia, hacer una mirada retrospectiva a los episodios que se desarrollaron en 2019, que es el año en el que el mismo o los mismos portales, el mismo equipo de investigación periodística y los mismos portales hacen 3 publicaciones. El 19 de febrero del 2019 generan la primera publicación, que se denominaba El laberinto offshore del círculo presidencial. Es lo que hoy conocemos como el caso INA Papers. El 3 de mayo del 2019, este mismo equipo de investigación periodística, en los portales 1000 Hojas, Periodismo de Investigación, entre otros, el mismo equipo publicó el 3 de mayo del 2019 el artículo denominado Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente del Ecuador. Eso que se denominó el caso Receta de Arroz Verde 502, que luego desembocó en el caso Sobornos 2012-2016. Pero nótese las fechas. La primera fecha que les decía, 19 de febrero del 2019. La segunda fecha, 3 de mayo del 2019. Y luego el 4 de junio del 2019, el mismo equipo de periodismo investigativo publica el artículo denominado ¿Cómo se financió la campaña de Lenin y Glass? Es lo que se denominó en su momento el caso Lucas Majano. Yo les quería pedir que, o les pido que noten las fechas, porque el primer caso que se publicó el 19 de febrero del 2019 es el caso INA Papers, llamado El laberinto offshore del círculo presidencial. El segundo caso fue el de Receta de Arroz Verde, que se llamaba Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente del Ecuador el 3 de mayo, febrero, mayo, y de ahí vamos a junio. El 4 de junio del 2019, cómo se financió la campaña de Lenin y Glass. Ustedes saben cuál fue el desenlace del caso Sobornos 2012-2016, que fue tal vez uno de los procesos judiciales más rápidos de la historia de este país. Yo remarco esto porque lo lógico en un auténtico Estado de Derecho es que todos los casos tengan la misma velocidad, porque siempre pienso que justicia que tarda no es justicia. Pero no por el hecho de hacerlo rápido hay que violar procedimientos, el debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa, etc. Como yo siempre les he dicho a ustedes, lamentablemente hay gente que no entiende cuando uno hace este comentario. A mí no me han escuchado jamás, ni me van a escuchar jamás, pronunciarme sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados del caso Sobornos, porque yo no soy el juez, ni soy el fiscal. Tampoco yo fui el periodista que investigó esos hechos. Por eso aquí en estos micrófonos hemos entrevistado a Cristian Zurita en su momento, a Fernando Villavicencio en su momento, que dieron su punto de vista porque ellos desarrollaron el trabajo investigativo. Yo no lo hice. Fueron ellos. Y a mí no me corresponde, porque además no soy juez ni fiscal, establecer culpabilidades o inocencias. Para eso está la Administración de Justicia.
Yo simplemente relato que para mí ese proceso judicial, y lo he dicho en múltiples espacios y lo ratifico, ese proceso judicial lo ataron directamente a los tiempos políticos y por eso trataron y lo hicieron de que la sentencia penal condenatoria quede ejecutoriada justamente atando esa sentencia penal condenatoria ejecutoriada a los tiempos políticos preelectorales del año anterior. O sea, no nos perdamos en eso. Dejemos ese tema de lado, el de sobornos 2012-2016, que de los tres que acabo de señalar fue el único que la Fiscalía tomó como referencia para investigar. El único. Sobre el caso INA Papers, que voy a refrescar un poquito la memoria de nuestra audiencia, Periodismo de Investigación publica lo siguiente: el laberinto offshore del círculo presidencial. Les reitero la fecha de la publicación: 19 de febrero del 2019. Antes, varios meses antes de la publicación del reportaje de Arroz Verde. Dice: INA Investment Corporation es una empresa offshore vinculada a Javier Macías Carmignani, su esposa María Auxiliadora Patiño Erdoiza y a la familia del presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Entre 2012 y 2016, esa compañía manejó cuentas en el Balboa Bank de Panamá, con las que adquirieron los muebles y alfombras que Lenín Moreno no negó haber recibido en su departamento de Ginebra, Suiza, en el año 2015. Además de una de esas cuentas, se hicieron 2 transferencias por la compra de un departamento en la costa mediterránea en 2016. INA Investment Corporation fue constituida originalmente por Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente, en Bélice, un paraíso fiscal ubicado en Centroamérica, justamente cuando Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa. Posteriormente, en 2016, se creó una empresa similar en Panamá con los mismos representantes. Finalmente, INA Investment debió ser registrada en España para perfeccionar la compra del apartamento. Y todo esto recoge justamente la publicación que está allí, colgada en el sitio Periodismo de Investigación. Esto fue, reitero, publicado el 19 de febrero del 2019 por el periodista Cristian Zurita Ron y el activista y hoy asambleísta Fernando Villavicencio. Ha pasado 2020, 2021, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Han pasado 26 meses. Perdón. Han pasado 28 meses desde que se publicó este reportaje. Desde el 19 de febrero del 2019. Y la semana anterior, a propósito de una gira de medios, algunos medios, no todos, una gira de medios que llevó adelante la señora Fiscal General del Estado, algunos colegas le hicieron una pregunta. Uno de ellos, cito al buen amigo Milton Pérez, que en la fraterna Radio Sucesos le preguntó justamente sobre este tema. Sé que también le hicieron la misma pregunta en otros medios de comunicación a la señora fiscal. Diario El Universo publica con fecha 23 de junio del 2021, 28 meses después de que se publicó esa referencia en el sitio Periodismo de Investigación. El Universo publica: Fiscalía abre otras aristas de investigación a partir del caso INA Papers. La investigación previa, debido a supuestas irregularidades relacionadas a empresas offshore y a personas del entorno cercano al presidente Lenín Moreno, dentro de lo que se conoce como el caso INA Papers, se estaría ampliando en la Fiscalía, pues existiría evidencia de que el caso es parte de un andamiaje, de una estructura que va más allá de los hechos analizados inicialmente. Ojo, esto dice la Fiscalía 28 meses después. 28 meses después de la publicación, y ya cuando el señor Moreno ya no es presidente de la República. Ya no es presidente de la República. La fiscal Diana Salazar, en una entrevista en Quito la mañana de este miércoles, entiendo que esa entrevista fue con Milton, indicó que la institución que dirige ha adoptado una estrategia en esta causa que se encuentra en investigación previa, todavía en investigación previa, 28 meses y sigue en investigación previa. Y es no quedarse exclusivamente en lo que se indagaba, sino con base en lo que han ido encontrando, ampliar los análisis para que nadie se quede fuera.
Según Salazar, la Fiscalía tendría en su poder el 50% de la información entregada y remitida en las últimas semanas por Panamá, y lo que se estaría en este momento solicitando es que se complete la información para que ninguna persona se quede fuera. No solamente tiene relación con el tema INA Papers, esto va más allá de personas que se beneficiaron en su momento en la construcción de este proyecto, dijo Salazar en Radio Sucesos, aclarando que al proyecto que se refería es al de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, construida por la empresa china Sinohydro Corporation. Ahí en el reportaje de periodismo de investigación consta, por ejemplo, el nombre de un personaje, Conto Patiño, sobre cuya referencia Cristian Zurita, en las ocasiones que le hemos entrevistado, justamente nos ha explicado quién es este personaje y cuál ha sido su relación con el proyecto Coca-Cola Sinclair y con la empresa Sinohydro. Fiscalía estaría analizando el comportamiento y la participación de varias personas naturales, de empresas y hasta de fiscalizadoras. Estamos haciendo una investigación integral. 28 meses después, dice la fiscal. El país va a tener una sorpresa realmente. Se van a dar cuenta de por qué nos hemos tomado todo el tiempo, porque no se trata de centrarnos en un tema, sino de hacerlo de manera integral. Desde marzo del 2019, la Fiscalía mantiene abierta una investigación previa por el caso INA Papers. La denuncia en esta causa la colocó en calidad de asambleísta de Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga, que estará más adelante con nosotros. Vamos a aprovechar esa entrevista y le vamos a preguntar esto. E incluyó como antecedente la investigación periodística titulada El laberinto offshore del círculo presidencial, publicada el 19 de febrero del 2019. Al momento, en la etapa preprocesal de investigación del caso INA Papers, se han despachado y dispuesto versiones, allanamientos, requerimientos de información, asistencias penales, pericias, entre otras. Panamá y Suiza han sido países a los que la Fiscalía del Ecuador ha solicitado información respecto de cuentas y empresas. La fiscal general no adelantó más detalles de los avances de la investigación, pues sostuvo que el caso continúa en etapa reservada de investigación previa. En lo que sí insistió en que están a la espera de que llegue toda la información de que se está requiriendo a Panamá, pues los movimientos de las cuentas que se analizan no estarían completos y quieren llegar a los verdaderos beneficiarios de esos fondos. Eso ha dicho la fiscal general del Estado la semana anterior en la fraterna Radio Sucesos, y gracias al colega Milton Pérez, que justamente le hizo esas preguntas como corresponde, para poder tener un poco más de información sobre este tema. Mi punto es, amable audiencia, 28 meses... Y sí, ingeniera, me tocó contar con los dedos de la mano, perdón. Conté con los dedos de la mano los meses, me dice la ingeniera Paola Carvajal, le mando un abrazo. Me tocó contar con los dedos de la mano. 28 meses. Y aquí no ha pasado nada. ¿Y saben por qué traigo a colación esto? Porque lo que dice la fiscal, en términos, digamos, lógicos, ya, uno pensaría, claro, quieren tener todos los elementos, quieren tener toda la información para poder tomar decisiones, para poder iniciar una investigación, para poder hacer allanamientos, para poder disponer medidas cautelares, etcétera. En términos, digamos, lógicos, en un mundo ideal, así debería ser. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Y por qué yo hago este comentario? Porque para unos casos no importa la denuncia que se reciba. Porque si el objetivo es, o sea, dependiendo del objetivo, si el objetivo es detener a una persona, inmediatamente ordenan la detención, generan los allanamientos. Vean ustedes lo que pasó la semana anterior. Vamos a hacer una comparación con un caso reciente, sobre el cual la Fiscalía no ha dado ninguna explicación, ninguna. El allanamiento a la oficina de la Contraloría General del Estado, al despacho de la Contraloría, del Contralor, donde estaba despachando hasta el 12 de junio la subcontralora Valentina Zárate, que días después renunció. La Fiscalía recibe a través del 1-800 delito una denuncia de supuesta usurpación y arrogación de funciones. Recibe un día, una noche de un martes, recibe una denuncia en ese sentido, anónima, de un individuo que se autodenominó Roberto. Eso consta en el documento emitido por la Corte Nacional de Justicia, no es invento de quienes hablan. Así consta. Y esa parte del documento se difundió públicamente, se hizo viral. Un tal Roberto llama al 1-800 delito y denuncia, señores, ahí se está cometiendo el delito de arrogación de funciones y de usurpación en el despacho de la Contraloría. Se demoraron un día. Obtuvieron la autorización de la Corte Nacional de Justicia e irrumpieron en el despacho de la subcontralora. Se entiende que ocupaba el despacho de la Contraloría y en el área de talento humano de la Contraloría General del Estado. Esto fue ratificado a través de un comunicado por parte de la Contraloría.
con una denuncia anónima. Ya hicieron un allanamiento. Y así no han procedido en otros casos. No han procedido así en otros casos. ¿Cuántas veces la Administración de Justicia de este país no se ha pasado por encima con el debido proceso y la presunción de inocencia? Ya han hecho allanamientos incluso por temas menores, por temas sobre los cuales inclusive las personas que están siendo investigadas han sido detenidas cuando bien podían haber recibido medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva por la naturaleza del hecho por el cual estaban siendo investigados. ¿Cuántos? ¿Por qué en unos casos sí y en otros casos no? ¿Por qué en unos casos la justicia actúa con rapidez y en otros casos la justicia actúa con lentitud? La respuesta es simple, porque en este país, a lo largo de su historia, querida audiencia, las decisiones judiciales han estado atadas a los tiempos políticos. Siempre ha sido así, siempre. Siempre. En un mundo ideal que no existe en el Ecuador, las decisiones judiciales no deberían tener nada que ver con los tiempos políticos, absolutamente nada que ver con los tiempos políticos. Pero este es el Ecuador. Y aquí en el Ecuador, lamentablemente, la política siempre ha estado ligada a la justicia. Y por eso la justicia ha sido el botín preferido por el poder político de turno en 42 años de vida democrática de este país. Que se hayan esperado que Moreno deje el poder, que hayan esperado que termine su mandato para recién informar que han avanzado en el 50% de información que han recibido. ¿Pero qué diligencias han hecho? Yo sé que la indagación previa es reservada, pero ¿y para otros casos? ¿Para otros casos no hacen allanamientos? ¿Para otros casos no ingresan violentamente con cámaras de televisión? ¿Para otros casos no le pasan a ciertos medios de comunicación y colegas privilegiados que tienen ese privilegio de recibir información, incluso antes que los abogados de las partes, no les pasan información para poder crear en la opinión pública el imaginario de la teoría del caso que defiende la Fiscalía? Vamos. Estas son cosas que desde mi punto de vista debemos cuestionar como sociedad. Porque yo sí aspiro a que algún día en este país la justicia, como dice la fiscal recurrentemente, aunque en la práctica no se cumple, la justicia se imparta sin temor ni favor. Eso debería ser en un mundo ideal que no es el mundo ideal, no es el Ecuador. Lamentablemente es así. Esperaron que el señor Moreno deje el poder, porque durante su administración nunca investigaron nada. No hicieron absolutamente nada, y ahora dicen que ya tienen avanzado algo. Vean, yo creo que en este caso no va a pasar absolutamente nada. Porque si hubiese existido alguna urgencia, créanme que hubiesen operado con una rapidez de aquellas a las que para otros casos sí la han aplicado. ¿Cuánto tiempo se demoraron, por ejemplo, en iniciar el caso Las Torres? Esperaron que haya una presión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se demoraron casi 2 años. Nunca informaron, nunca dijeron nada sobre la detención del señor Raúl de la Torre en los Estados Unidos. Y es de esa detención que se deriva el caso de Las Torres. Ese es mi cuestionamiento. Ojo, yo no estoy diciendo nada de que fulano es inocente, de que sultano es culpable, de que mengano puede ser, que no sé qué. Yo no estoy diciendo eso por si acaso, para que no se malinterprete. Yo lo que estoy demandando como ciudadano y en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, con firmeza pero con respeto, estoy demandando que este país alguna vez tiene que tener una justicia seria. Una justicia seria. Que todos los casos se los tramite a la misma velocidad, que se respeten los tiempos procesales, que se respeten los recursos presentados por las defensas y que sean evacuados en derecho por parte de la Administración de Justicia. Que si esos recursos que presentan la defensa son rechazados por la Administración de Justicia, que se explique por qué son rechazados. Que se permita a la persona encausada defenderse.
que en este país, cuando ocurre un fallo judicial, ese sería el mundo ideal, no tengamos ningún tipo de duda sobre la naturaleza de ese fallo. Que estemos convencidos que ese fallo fue la derivación de un proceso apegado a derecho, en donde el acusador, o sea, la fiscalía, probó hasta la saciedad la culpabilidad de aquel que fue sentenciado. Pero aquí, lamentablemente, este es un ejemplo de que aquí, una vez más, la justicia en este país es selectiva. Selectiva. Que para ciertos casos se los tramita a una velocidad pero inconmensurable. Y para otros, más lentos que una tortuga. Más lentos que una tortuga. El caso INA Papers, más lentos que una tortuga. Y ni se diga del otro caso, ¿no?, que mencioné. ¿Cómo se financió la campaña de Lenin y Glass? Decía Periodismo de Investigación, publicó el 4 de junio del 2019, un nuevo informe deja entrever que el mecanismo de financiamiento electoral de 2013 y 2014 se extendió a la campaña presidencial de 2017 bajo similares formas y códigos que identifican a aportantes y recaudadores. Yo pregunto, si tomaron como referencia la primera publicación para generar el caso Sobornos 2012-2016 y establecer la teoría de la Fiscalía que consta en el proceso una estructura de financiamiento irregular para las campañas electorales de 2012 a 2016 de la organización política que gobernaba el país, ¿por qué no ampliaron la investigación a 2017? ¿Por qué se quedaron solo en 2016? ¿Por qué no avanzaron al 2017? ¿Por qué no investigaron el financiamiento de la campaña de Moreno? En esa misma investigación, nadie se preguntó eso. Nadie se preguntó eso. Y por último, si no quisieron avanzar hasta 2017, ¿por qué no hicieron un proceso de investigación paralelo, simultáneo? Que hubiese terminado atando o enlazando el un proceso con el otro. Pero aquí terminaron obviamente de generar un caso y de evacuarlo con rapidez porque convenía al momento político. Y me imagino yo que el momento político impedía que en ese momento se investigue el financiamiento de la campaña de quien ostentaba el poder político de turno, que era Moreno. Me imagino yo. Estas cosas, como digo, van más allá de las convicciones políticas, ideológicas que cada uno de ustedes pueda tener, que yo mismo tengo. Yo la tengo, obviamente. Yo cuestiono el hecho de que alguna vez en este país, tengamos una justicia real en la que confiemos, que no es el caso de hoy. No es el caso de hoy. Sí me quedé con esa sensación y este tema lo tenía pendiente justamente de la semana anterior y quise trasladarle a ustedes para que ustedes tengan su propia valoración, incluso con las fechas para que se den cuenta. Febrero, una publicación a la que no le pararon bola, recién dizque están investigando. Mayo, la otra publicación que ya derivó en una sentencia penal condenatoria que está ejecutoriada y sobre la que las instancias nacionales se agotaron. Y la otra publicada en junio, de la cual ni fu ni fa, para que vean ustedes cómo es la justicia en este país. Dejo de lado ese tema. Del cuestionamiento a la justicia, les invito a generar un cuestionamiento sobre la actitud de la Asamblea Nacional. Que esto lo comentamos el día viernes. El Pleno de la Asamblea Nacional, amable audiencia, es la máxima instancia de decisión de la función legislativa. Además, la Asamblea Nacional tiene la atribución de interpretar la ley. La Asamblea no puede interpretar la Constitución, esa es la atribución de la Corte Constitucional. Pero la Asamblea tiene la atribución de interpretar las leyes. Sobre todo cuando de esas leyes hay oscuridad o hay vacíos. Es parte de la atribución de la legislatura. La Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene un vacío de algo que no se le ocurrió a nadie que podía ocurrir. En el final, en el epílogo del periodo legislativo anterior, dos legisladores socialcristianos, Mercedes Serrano y Denis Marín,
presentaron un pedido de juicio político en contra del todavía ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz. Ese proceso político, que fue calificado por el CAL, fue enviado a la Comisión de Fiscalización, que en ese momento era dirigida por el asambleísta Elio Peña, hasta ahí llegó. Y se terminó el periodo legislativo anterior. Se instala el nuevo periodo legislativo y los interpelantes, Mercedes Serrano y Denis Marín, ya no son legisladores. Culminaron su periodo. No sé si se presentaron a la reelección, no tengo la menor idea. No seguí de cerca yo la situación política de ambos exparlamentarios. Lo cierto es que el 14 de mayo ellos ya dejaron de ser legisladores. Y la ley orgánica de la función legislativa no dice qué pasa si un interpelante deja de ser asambleísta. No dice, no establece qué hacer en caso de que un interpelante deja de ser legislador y por ende ya no puede ser interpelante. Al no ser legisladores, ni Mercedes Serrano ni Denis Marín pueden continuar siendo interpelantes del ahora exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz. Pero el proceso ya estaba en la Comisión de Fiscalización, ya estaba allí para su trámite. Como digo, hay un vacío. Y en el medio, detrás de ese proceso político, que como digo, tenía este entrampamiento, está el enjuiciamiento político contra el Contralor General del Estado subrogante Pablo Celi, quien se encuentra privado de la libertad desde el 13 de abril, cuya situación es compleja en el contexto de la investigación por el presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres. Miren ustedes cómo la semana anterior, igualmente en esa misma gira de medios, la fiscal reveló algunos detalles que estarían alimentando la teoría del caso sobre una trama de corrupción que tendría, digamos, su máxima expresión en una estructura, una supuesta estructura en la Contraloría para desvanecer glosas millonarias a cambio de dinero, a cambio de sobornos. Por eso el Contralor está detenido. Y sobre él hay un pedido de juicio político impulsado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, con quien conversamos hace pocos días. Pero ese está después del de René Ortiz. La Asamblea Nacional el día viernes conoció la situación de René Ortiz. Y había una intención de varios legisladores de que el Pleno de la Asamblea tomó una decisión en el sentido de que, a ver, la ley no establece algún tipo de solución sobre el caso de René Ortiz, porque en la ley no se dice qué pasa si existe la ausencia definitiva del interpelante. No dice, hay un vacío. ¿Qué es lo que planteaban algunos legisladores? Y era la tesis de quien les habla. La Asamblea bien podía disponer el archivo de ese proceso porque no hay interpelante y la ley no establece cómo reemplazar al interpelante. Entonces el Pleno, que es la máxima instancia de la función legislativa y que toma sus decisiones con base en resoluciones, podía armar una resolución invocando el vacío de la ley y la ausencia de interpelantes y disponer el archivo de ese proceso. Y no me digan que no se puede o que no se podía, porque sé que ahora están apuraditos tratando de ver qué hacen con eso. Luego del palo que les ha dado la opinión pública el pasado viernes. Ahorita sí ya quieren hacer algo, porque creo que no midieron el palo que les iba a dar la opinión pública el día viernes. No midieron eso, no midieron. Ahora incluso legisladores que votaron a favor de la resolución que significó reactivar el juicio político contra René Ortiz sin ningún tipo de fórmula legal y designar a 2 interpelantes, pese a que eso no dice la ley, a 2 nuevos interpelantes, el socialcristiano Luis Almeida y Salvador Quispe de Pachacuti, cosa que no dice la ley. Ahora sí, aquellos que votaron por esa resolución ya dicen, no, la Asamblea tiene que tomar una decisión sobre el tema de Poli. Ahora sí están apurados. El viernes, ¿por qué no lo hicieron? El viernes pudieron, como legisladores, haber tomado una decisión. Disponer el archivo del juicio político contra René Ortiz, que en el contexto que estamos viviendo, amable audiencia, no tiene ningún tipo de interés. Créanme, en el contexto que estamos viviendo, frente a las urgencias que estamos enfrentando, el censurar, el enjuiciar políticamente y eventualmente censurar a un exfuncionario, a un personaje que ya no es ministro de Estado, termina siendo poco efectivo, poco eficaz. Si tenemos detrás de ese proceso político un juicio
que podría ayudar a resolver la crisis que está enfrentando la Contraloría General del Estado. Y el de Celi lo dejaron atrás. ¿Saben por qué? Porque al decidir que primero enjuician políticamente a René Ortiz, necesariamente el de Celi se va a quedar atrás. Porque no pueden llevar adelante dos juicios políticos en simultáneo. Tienen que evacuar primero el uno y de ahí viene el otro. Y el trámite del procesamiento político, por los tiempos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tarda más o menos un mes. Luego, hasta que termine el juicio político contra René Ortiz, será un mes y unas semanas más. Y una vez que se evacúe ese juicio político, recién podría comenzar a la sustanciación del proceso político contra Pablo Celi. ¿Me explico? Entonces, la Asamblea, lo que debió haber hecho el viernes, querida audiencia, lo que debió haber hecho el viernes es aprobar una resolución mediante la cual archivaban el juicio político contra René Ortiz y allanaban el camino para que la Comisión de Fiscalización comience la sustanciación del proceso contra el Contralor Subrogante Pablo Celi. ¿Por qué planteo esto? Porque la Contraloría hoy está enfrentando su peor crisis. Y esa crisis provocada por el transitorio, cosa que hablamos la semana anterior, ya, porque todo este desastre es provocado por el Consejo Transitorio. Perdóneme, pero es así. Y hay gente que no se hace cargo de eso. Todo este desastre es provocado por el Consejo Transitorio. La única manera hoy de solucionar la crisis de la Contraloría General del Estado, porque no va a renunciar Pablo Celi, él ha dicho que no va a renunciar, a través de su abogado, no va a renunciar. Y porque no hay otra forma de reemplazarlo, la única manera es por la vía de un juicio político en la Asamblea Nacional. Dije en algún momento Poli, perdón, es Celi, ¿no? Luego ya lo corregí, pero gracias Milton. Dije Poli en algún momento. El lapsus brutus del día. Entonces, ahora sí, vamos a ver si esta semana hay alguna decisión. No sé cómo lo van a hacer. O sea, yo ya no le veo salida a esto. No le veo salida. Solamente que vayan a reconsiderar la decisión del viernes. No sé si quedó en firme. No sé si alguien planteó en la reconsideración. Veamos. No sé cómo lo van a hacer. En teoría ya no hay cómo hacer nada. En teoría. No sé cómo van a subsanar este tema. Tuvieron la gran oportunidad el viernes. Pero 80 legisladores le dieron la espalda a buscar una salida política al tema de la Contraloría. Y 56 legisladores. 47 de UNES. Y otros legisladores independientes. Ahí estaba, por ejemplo, Fernando Villavicencio, Diego Ordóñez y Francisco Jiménez de Creo, Dalton Basigalupo de Izquierda Democrática, había un asambleísta de Ecuatoriano Unido, un asambleísta de Pachacutic, que se fue el nombre, creo que es Bruno Segovia, el asambleísta de Pachacutic. En total fueron 56 legisladores los que en cambio se abstuvieron porque planteaban la necesidad de llevar adelante el juicio político contra el Contralor Pablo Celi de la Torre. Yo realmente no entiendo a la Asamblea, no comprendo a los asambleístas. Pudieron haber tomado una decisión para resolver el tema. En punto a las 7 de la mañana, les alerto, ya mismo Paulina Recalde, más adelante Ronnie Aliaga va a estar con nosotros. Vamos a hablar del tema INAPapers y vamos a hablar sobre esto que pasó el día viernes en la Asamblea Nacional. Póngale ojos de entrevista. Ya mismo con Paulina Recalde hablaremos sobre las cifras de las últimas encuestas de perfiles de opinión.